Hermanos y hermanas, al escuchar al hermano Heber decir que Putin murió en 2024. El 7 de mayo de 2024. Falleció. Murió el mismo día de la investidura. Esta profecía se cumplió ese mismo día. Entonces, después de que se cumpliera esta profecía, pero Rusia quería ocultarlo. Porque Rusia temía que tras difundirse la noticia de la muerte de Putin, el mundo caería en el caos. Rusia temía que esta muerte de Putin, que tras difundirse la noticia de su muerte, les preocupaba que Rusia se dividiera, que nadie más fuera capaz de tener la capacidad de gobernar Rusia. Pero resulta que el día de la investidura apareció un Putin. Ese Putin, a decir verdad, era un doble, era falso. El Putin de después, todos eran dobles, todos eran falsos. Entonces, vemos que el Putin de antes del 7 de mayo de 2024 se presentaba con la identidad de un emperador ante el mundo. Siguió atacando a Ucrania con mucha fuerza, pero desde 2024 hasta ahora, ya han pasado más de 2 años. Rusia, en absoluto, no ha podido ganar ni una pulgada de tierra. Originalmente, Putin planeaba anexionarse Ucrania. Pero ya han pasado más de 2 años. Desde que atacó a Ucrania hasta ahora. Tal vez 4 o 5 años. Pero desde que Putin asumió su 5º mandato presidencial, hasta ahora, ya han pasado más de 2 años. Lo que demuestra que quien asumió la presidencia no fue Putin, sino un doble de Putin, actuando ante el mundo, permitiendo solo a la cúpula de Rusia conocer este secreto. La cúpula rusa, a propósito, hizo que el doble de Putin engañara al mundo. Así que, en estos más de 2 años, Rusia no ha ganado ni una pulgada de tierra. Desde que obtuvo el 5º mandato presidencial hasta ahora. Ya han pasado más de 2 años. No han ganado ni una pulgada de tierra. Por lo tanto, habrá personas que querrán conocer este secreto, y sabrán que el Putin actual es un Putin falso, y que el verdadero Putin está muerto. Entonces, lo maravilloso es que hoy nuestra hermana, es decir, la hermana Gracia Abundante, alrededor de las 4 de la mañana, ella, en una visión, vio 2 palabras. Europa. Así es, Europa. Vio esas 2 palabras. Luego, poco después de las 6, ella, sin querer, volvió a ver al presidente Trump, al presidente estadounidense Trump, con altos funcionarios europeos, con los líderes de Europa, discutiendo en secreto juntos algún asunto importante. En ese momento, la hermana Gracia Abundante pensó: seguramente están discutiendo sobre atacar a Rusia y dividir a Rusia. En ese momento, el hermano Heber también pensó lo mismo. Entonces, ¿se dividirá Rusia? Sin duda se dividirá. ¿Realmente se usará a Trump para atacar a Rusia y hacer que se divida? El hermano Heber realmente cree en su espíritu que Dios y el Señor usarán a Trump para atacar a Rusia y hacer que Rusia se divida, porque esto es también, en el año pasado, en algún momento, o en algún momento del año anterior, es decir, la hermana llena de gracia, vio a Trump de pie, al lado del ataúd de Putin. Eso significa que a Putin, esta noticia de que ya está muerto, la supo Trump. Y entonces, para dividir en secreto a Rusia, la división de Rusia, ¿será inevitable? Definitivamente es inevitable, porque la Biblia ya ha profetizado que de la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos, la 7ª cabeza recibió una herida mortal. La 7ª cabeza es Rusia. La herida mortal es que Rusia se va a dividir. Originalmente era la 7ª cabeza de la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. Luego se convierte en la bestia de 10 cuernos. La bestia de 10 cuernos es la 7ª cabeza, dividida en la bestia de 10 cuernos, refiriéndose a que el 7º gran país, aquel que solía perseguir al pueblo de Dios, este 7º gran país, se va a dividir, dividiéndose en 10 países pequeños, que es la bestia de 10 cuernos. La bestia de 10 cuernos es la división en 10 países pequeños de Rusia. Originalmente era la bestia de la 7ª cabeza, es decir, Rusia es la 7ª cabeza. Cuando no estaba dividida, era la 7ª cabeza. Después de dividirse, se convierte en la 8ª. La 8ª se convierte en la bestia de 10 cuernos.
Para cumplir la profecía bíblica. El hermano Heber, hace tal vez 3 años. Un día hace 2 o 3 años. Tal vez hace 2 años. Tuvo un sueño en un sueño. Un sueño muy maravilloso. En el sueño, durante la siesta, soñó que Rusia tenía una grave guerra civil. Una guerra civil tan grande y grave, que era como el agua en una olla. Como el agua en una olla. Hirviendo. Esa apariencia de estar hirviendo constantemente. Entonces, como el agua hirviendo en una olla, muchísimos rusos intentaban desesperadamente huir al extranjero. Entonces, debido ¿a qué nivel de gravedad llegó la guerra? Tan grave que el hermano Heber estaba soñando que Rusia tenía una grave guerra civil. Entonces, ¿a qué nivel de gravedad llegó? Tan grave que el hermano Heber se despertó sobresaltado del sueño. Así entendemos que Rusia definitivamente tendrá una grave guerra civil. En el año 2024, el espíritu del padre al hermano Heber le dijo una palabra, diciendo que el hermano Heber sería enviado a Moscú. Moscú es la capital de Rusia. Y luego, parecía que el hermano Heber sabía ruso, o el idioma de Moscú, diciendo, ¿cómo es posible que el hermano Heber sepa este idioma? Parece que cuando llegue el momento, el Padre Celestial otorgará una habilidad lingüística, para llevar a cabo la predicación del Evangelio. Lo maravilloso es que, ayer nuestra hermana Rebeca, al orar, o durante la adoración, ella oró por el hermano Caleb, y apareció una frase. El hermano Heber le dijo a ella, es decir, ella vio en el espíritu, que el hermano Heber le decía al hermano Caleb, parecía ser la voz de Heber, confirmando, que era Heber diciéndole a Caleb, viendo en el espíritu que le decía. Caleb le dijo a ella, vas a ser enviado a Rusia. Entonces esta frase no fue dicha por el hermano Heber, sino que el Señor se la dijo al hermano Caleb, porque el hermano Heber recibió el nombre del Señor. Fue la hermana Rebeca quien vio esto, y entendemos que el hermano Caleb, aunque es un poco débil, el Padre Celestial ha dicho muchas veces que él es Judá de la tribu de Judá. Eso significa que esto ciertamente se cumplirá. Es decir, que Dios va a dividir a Rusia para que el Evangelio pueda ser difundido a todas las naciones y pueblos. Pero también entendemos que Josué una vez el año pasado, cuando estábamos en pleno apogeo, parece que a principios de este año o a finales del año pasado, estábamos en pleno apogeo, construyendo el templo. Le dijo esto a nuestra hermana Ruth. Sección de alabanzas. Hay que construir trabajando horas extras, porque el tiempo para volver a casa es urgente. El tiempo para volver a casa es urgente. ¿Qué significa? Que el tiempo para volver a casa sea urgente solo significa que pronto habrá una grave turbulencia mundial. El tiempo de la gran turbulencia mundial llegará de inmediato. Por eso el tiempo para volver a casa es extremadamente urgente. Ayer el hermano Heber también dijo que pronto los israelitas se volverán de las tinieblas a la luz. Volverse a la luz. ¿Cómo se volverán? ¿Será uno por uno, volviéndose a la luz? Heber dijo que no, sino que en un instante, miles y millones de personas, en un instante, comprenderán el camino de la luz, y se volverán de las tinieblas a la luz. La oscuridad se debe a que los ángeles caídos vienen a engañar a todo el mundo, y a controlar los gobiernos, haciendo que los regímenes del mundo controlen a los creyentes en el Señor, y así nadie puede escuchar la verdad del hermano Heber. El hermano Heber cada mañana, 1 hora de verdad, y 1 hora de verdad por la noche, y se esfuerza por servir a Dios. Aquellos que pueden escuchar al hermano Heber hablar de la verdad son muy pocos, aparte de las pocas decenas de hermanos y hermanas que escuchan la verdad en persona. Los que escuchan los audios y vídeos son a lo sumo unas 100 personas. Muy pocos. Entonces, si es así, es como si, antes de que aparezca el sol, solo hubiera un resplandor. El sol no ha aparecido. El sol originalmente es ardiente como el fuego, y brilla con gran esplendor, pero aún no ha llegado el momento, por lo que, aunque su luz es inmensa, todavía no ha sido utilizada para iluminar la Tierra. Por ejemplo, en Guangzhou, el sol sale, probablemente, después de las 5:30, para que el sol comience a iluminar la Tierra con su primer rayo de luz. Pero sí, antes de que lleguen las 5:30, aunque el sol sea muy intenso y brille con gran esplendor, pero todavía no brilla, no ha iluminado esta tierra de China. Entonces tiene que ser después de las 5:30. Apenas ilumina. Ahora quizá ya es las 5 en punto.
Solo queda media hora para las 5:30. Cuando el sol va a salir. Se refiere a decir que ahora hasta que el hermano Iber predique la verdad, para que todas las naciones y pueblos lo sepan. El momento en que todas las naciones y pueblos lo oigan. Quizás solo quedan unos pocos meses. Solo cuando se espere hasta el colapso de Rusia, cuando el régimen empiece a colapsar. Entonces acerca de la profecía del hermano Iber, que Putin el 7 de mayo de 2024 moriría el mismo día de la ceremonia de investidura, y la noticia fuera conocida por la gente del mundo. Y también profetizó la división de Rusia, y esto también fue conocido por la gente del mundo. La gente del mundo sabrá que en efecto esta persona es un profeta de Dios, un profeta enviado por Dios. Es el Hijo de Dios y del Señor. Cuando haya gente que lo sepa, entonces uno tras otro, desesperadamente, buscarán los vídeos del hermano Iber. Para entonces habrá gente que los vea. Entonces el sol en ese momento, recién oficialmente, se levantará oficialmente. Porque el Padre tiene que esperar el momento adecuado. Es que tiene que esperar a que el mundo esté en caos. Y también esperar a que China esté en guerra civil. Para que entonces se pueda. Porque si ahora mismo se supiera que el hermano Iber es un profeta de Dios, es el Hijo del Señor Cristo, es el Hijo de Dios, sin duda sería sometido a pruebas, al sufrimiento de ser perseguido y huir. Pero cuando China, Rusia y estos países empiecen todos a tener disturbios internos, nadie estará preocupado de dónde está Iber. Solo les importará su política. En ese momento, será relativamente más seguro. Pero aunque relativamente seguro, también será un proceso de huida. Esto quiere decir que ya que hoy nosotros, la hermana Gracia Abundante, ha recibido 2 visiones. La primera fue sobre Europa. La segunda fue sobre Trump, negociando con los funcionarios europeos. Entonces Europa en sí es que ellos tienen un pacto. ¿Cómo se llama ese pacto? Además de la Unión Europea, hay otro pacto. Este pacto se llama la OTAN. Esta OTAN se refiere a que muchos países europeos se unen para atacar juntos a Rusia. A esto se le llama OTAN. ¿Cuándo la OTAN hizo este pacto de alianza? Es decir, la OTAN significa que esos países europeos se unen todos juntos en alianza para resistir a Rusia. Esto fue en la Segunda Guerra Mundial. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, entonces vino la Guerra Fría. Rusia era extremadamente poderosa, y los europeos estaban muy asustados de que Rusia los devorara. Entonces muchos países europeos se aliaron juntos, y el pacto de alianza se llamó OTAN. Todos juntos, todos juntos. Si Europa atacara al Reino Unido, si Rusia atacara al Reino Unido, entonces Francia, Alemania y todo el conjunto de muchos países de la OTAN se unirían para atacar a Rusia. Siempre que se ataque a uno de los países miembros, todos los países se alían juntos para atacar a Rusia. Esto es lo que se llama OTAN. Entonces ahora, parece que Trump va a Europa. Es para estar con los de la OTAN, jefes de Estado de esos países, y sus primeros ministros, para discutir juntos cómo destruir a Rusia. Porque ellos posiblemente ya se han dado cuenta de que la noticia de que Putin ya ha fallecido. Tal vez ellos ya saben esto, o incluso sí, no necesariamente saben esto. Ellos también podrían saber ya que Rusia en realidad carece de fuerza, porque atacar a Ucrania ya lleva 4 o 5 años. Atacando por 4 o 5 años, un periodo de 4 o 5 años, y resulta que ni una pulgada de tierra han logrado obtener. Se ve que llamar a Rusia la segunda potencia militar del mundo, ese eslogan, es algo vacío, es una mentira, es falso. Por lo tanto, parece que Trump y los funcionarios europeos podrían muy pronto atacar a Rusia. Porque ¿cuándo atacarán? Lo decide el Señor Jesucristo en el cielo. El momento en que sea, será ese momento. Ahora nuestro Señor ya sabe que pronto terminaremos de construir el templo. Y hace 3 o 4 días, el Espíritu del Señor, o el Padre Celestial le dijo a Heber, fueron 2 sueños. 2 sueños en un solo día, ordenando al hermano Heber construir Israel. Y en el segundo sueño, hubo 2 órdenes. Y además con un tono imperativo, para llevar a un gran país y a todos sus hijos de regreso al hogar celestial. Entonces este asunto, ya que el Padre lo ha ordenado así, entonces es necesario que el régimen del mundo de Satanás colapse, para que el Estado de Israel pueda levantarse. Que la gloria sea para el Padre y el Señor. Amén.